Hola, bienvenidos a este episodio de Nuevos Comienzos de la Iglesia Bautista Gilgal. Y pues damos la bienvenida, Cheto. Buen día, bienvenidos. Y Chuy. Soy Gonzalo, buenos días, ¿cómo están? Y vamos a comenzar hablando sobre la tentación de Jesús. Un episodio que nos trae mucha enseñanza, un fragmento de la Biblia, ubicado en el Evangelio de Lucas, capítulo 4. Lo puedes ubicar también en tu Biblia. 4 del 1 al 12. Nuevamente hay que ver, y como hemos estado viendo en estos últimos episodios, cómo en esa humanidad de Jesús tenía necesidades, tenía que comer, creció, era niño, creció, se desarrolló como adulto, comía, dormía, etcétera, ¿no? Entonces, cuando va empezando su ministerio y después de ser bautizado, que se manifiesta también el Señor, que se oye esa gran voz del cielo y da como que ese sello de autenticidad, ¿verdad? Este es mi hijo, este es el Mesías, ¿verdad? Mi hijo amado. Sí. Mi hijo amado. Viene este episodio y dices, oye, pero ¿por qué? O sea, si está cumpliendo, si está obedeciendo y se acaba de abrir los cielos, se está manifestando, inmediatamente viene la tentación, viene el enemigo. Así es. Y a veces así oye, pero si estoy sirviendo y estoy bien, pues es porque más le cala al enemigo, ¿verdad? Que estemos, preocúpate cuando esté todo bien con el enemigo, ¿verdad? Que no estés haciendo nada, entonces ahí está un detalle. Pero aquí nos dice muy detalladamente en el 1, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Es decir, había un propósito. El Espíritu no hace las cosas por rebote, porque no había otra opción, porque había un propósito del mismo Espíritu Santo. Y nosotros debemos ser sensibles a la voluntad del Señor a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué le gusta? ¿Qué quiere? ¿Qué no quiere, verdad? Tal vez traigamos un plan, sí, pero no es por ahí. Y le pasó al mismo Pablo. Sí. Yo quiero ir a compartir, pero el Espíritu se lo impidió. No vayas a Asia, vete para acá, ¿verdad? Entonces, es lo que pasó aquí. Y dice el versículo 2, por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Ya desde ahí ya está, antes de su encuentro con el diablo, ya era una prueba fuerte, ¿no? El pasar hambre. 40 días, pues. Sí, o sea, sí está. 4 horas, bueno, va. Todavía hay medio. Pero 40 días. Y hay unos que empiezan con su ayuno o que no comen, ¿verdad? Que no están ayunando, pero no comen y si no está su hora de comida, comienzan a temblar y andan deshaciéndose, ¿verdad? Y les cambia el humor y todo, ¿no? Y aparte, me llama la atención, no fue a su casa a estar encerrado en el desierto, o sea, con toda la incomodidad que esto representaba, en el desierto y con hambre. O sea, sí fue un momento de únicamente, y yo creo que todos lo hemos vivido, momentos donde solamente te puedes sostener de Dios. ¿Y cómo lo hiciste? Gracias a Dios. O sea, físicamente no se puede. Cheto, ¿me lees el 3, por favor? Que es donde ya llega el otro personaje. El 3, el 4:3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. El 4 también, por favor. Jesús respondiendo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Nuevamente, o sea, no es a lo que se le iba ocurriendo. La defensa que debemos de tener siempre es las escrituras, la palabra, es nuestro escudo, nuestra defensa. A veces queremos andar inventando o pensando nuestro punto de vista o metiendo nuestra opinión. No, la palabra es la que está encima de nosotros y debe de regir nuestras conductas y nuestras decisiones, porque aquí Jesús tenía decisión que tomar. Sí. O le hago caso o le sigo, ¿verdad? Eran las dos decisiones, ¿no? Entonces a veces es lo que nos pasa diariamente. ¿No crees, Chuy, que a veces en una pequeña decisión podemos fallar? No, definitivo. O sea, ahorita en esos episodios estamos viendo, o le hemos titulado las enseñanzas de Cristo. Uh-huh. Y aquí Dios nos enseña, ¿va? Que no solo de pan. Uh-huh. En definitivo, era algo que yo creo que el diablo dijo, no, aquí va a caer. Cae. O sea, 40 días sin comer, el cuerpo lo sabe, como dicen, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues va a caer en eso. Ahora, ya lo había hecho. Dios en su momento había provisto del maná en el desierto al pueblo de Israel y no alimentó a uno, alimentó
a pues, miles, sí. millones de personas a través del maná. El agua que también brotaba de la peña. Y momento a momento, o sea, hacer que de las piedras se conviertan en pan, pues no había duda que podía hacerlo, ¿verdad? Después lo vemos más adelante, no en ese momento, cuando se multiplican los panes y los peces. Para la multitud, que lo hemos platicado ya también en otros episodios. Entonces, eso no había duda. Jesús sabía que se podía hacer, ¿verdad? Pero no era, pero aquí no es hacer lo que el diablo te dice, sino que es hacer lo que Dios tiene en su plan, ¿verdad? Entonces aquí Jesús nos enseña que lo que debemos de hacer es su voluntad. Y es por eso que le refiere y dice, no tan solo del pan vivirá el hombre, sino también más bien de la palabra de Dios. Y tenemos que tomar la palabra como alimento. Es correcto. No era el momento ni las circunstancias, ¿verdad? Que él podía convertir, el demonio sabía que lo podía hacer, claro. Pero no era el momento todavía en que el Señor te tenía que dar a conocer todavía, y menos con él, porque sabía quién era. Pero fíjate, muy bueno lo que tú comentas, Radu. O sea, realmente la palabra de Dios es nuestro alimento principal, ¿verdad? O sea, a veces lo hemos comentado, a veces si tú comes a lo mejor de esas papitas fritas y un refresco de cola, eso no es alimento, eso es comida. Te vas a satisfacer, ¿verdad? A lo mejor vas a sentir que ya no tienes tanta hambre, pero no te nutre. No. Entonces, la palabra de Dios sí es alimento. Sí es algo que te va a cubrir el hambre, que te va a nutrir y te va a hacer conocer a Dios. Y es que aquí debemos entender otra vez el contexto en el que se da. No tenía nada de malo. El Señor lo podía hacer. Claro. Más de que no tenía nada de malo. Como dice Cheto, el Señor lo podía hacer. No había duda. Eso es lo que quiero decir. De que podía convertir en pan, en carne, en lo que fuera. O sea, no hay una limitante. Pero el momento no era, porque otra vez el Espíritu lo había llevado y podemos entender que estaba en una conexión, que estaba en una relación muy intensa con el Señor, de ayuno. No era el momento de probar alimento. Si su necesidad carnal, humana, pues claro, y como dijiste, oye, ni 4 horas aguantamos, ¿verdad? Ya estamos, y a veces está con el puro olor ya. Sí, pero no era el momento. Y es donde dices, a ver, ahorita tengo un propósito para el cual el Señor me está llamando. Y el Señor estaba fortalecido, el Señor Jesús estaba fortalecido con la palabra. Y no sé si les ha pasado a veces en viajes, campamentos, misioneros o algo. Oye, todo el día no comí porque estaba, y que la conferencia, y lo ando acá cargando cosas, y lo ando enseñando, y no me di cuenta, no comí. Porque estás en el servicio, en esa intensidad, en esa conexión con el Señor. Y no estoy diciendo que vamos de pasar hambre, ¿verdad? De que todos los misioneros pasen hambre. No. Simplemente que cuando estás concentrado, el Señor te fortalece con su espíritu. Y ya cuando te das cuenta, acabó el día, y, oye, ¿cómo lo hice? Humanamente y físicamente, tal vez me hubiera desmayado con 1 o 2 comidas que me faltaran, pero ya al final del día, oye, no me di cuenta en qué momento no comí, en qué momento no. Y estabas, ¿verdad? Con esa intensidad, porque otra vez la palabra es la que te nutre. Por ejemplo, te vas al libro de Daniel. ¿Qué le dice? El rey. Dales de comer, de lo mío. Del banquete. Del banquete, dales a todos. Dice Daniel, no, nosotros no. ¿Verdad? Danos de legumbres. ¿Verdad? Nosotros no queremos lo que va a comer el rey. En el cumplimiento de la voluntad de Dios. Así ¿verdad? es. ¿Y qué hace? Así es. ¿Qué dice el que les iba a dar? Es que si los ven mal, Pues cuello. el rey me va a colgar. Ajá. Y pasa cierto tiempo y los rostros de ellos y de sus amigos y su Pero cuerpo ahí el objetivo, era y lo robusto. podemos ver así, era que ellos no querían contaminarse. Contaminarse. Seguir Porque obedeciendo. Sí, Sí, exactamente. pero estaban en una comunión con Dios. Claro. Sí, estaban en una Exacto. comunión Esa con es la Dios. base, la comunión. La base es la comunión. La enseñanza es ahí. Ahí la enseñanza, junto con lo que estamos viendo ahorita, es la enseñanza, la comunión que tenemos con Dios. Que no es necesario que vayas a un manjar, que te vayas a la carne asada y lo que tú quieras, de lo mejor. No te va a nutrir. Te va a sostener un rato mientras que estás disfrutándolo, pero no te va a nutrir. Pero si vienes, estás en comunión con Dios y vienes a la palabra, y si ese dice la Escritura, un caldo de legumbres, te va a hacer mucho mejor provecho la comunión con Dios y ese caldo de legumbres que todo lo que te hayas, todos los manjares que te hayas comido. Yo Esa creo es la enseñanza que nos da. Así es, o sea, y podemos dividirlo. Yo creo que podemos dividir por episodio cada tentación, ¿no? O sea, ahorita vamos a enfocarnos en la primera tentación.
Y es interesante ver eso, o sea, mientras tú estás cumpliendo el propósito, porque vimos que el Espíritu fue el que llevó a Jesús, no fue que Jesús se perdió y llega al desierto, ¿verdad? O sea, había un propósito, y cuando estás bien sostenido cumpliendo ese propósito, el Señor te ayuda, te respalda y te sostiene, sea cual sea la necesidad que estés en ese momento. Y lo vimos después ya con los discípulos y con Pablo y con todos, ¿verdad? Como que si no había dinero, que si había persecución, que si había amenaza, sostenidos, el Señor no nos iba a dejar caer, y es donde cumple sus promesas. Y yo creo que podemos quedarnos con esta enseñanza en esta primera tentación. Si hay un llamado, si hay un plan del Señor para ti, si hay un servicio, cúmplelo, pero sostente bien, porque Jesús obviamente no estaba en el desierto nomás sentadito, ¿verdad? Seguramente estaba en oración, seguramente estaba en comunión con Dios. Y a veces pensamos, ¿verdad? No, es que aquí estoy en la iglesia. Sí, pero la iglesia no es un lugar mágico que pongas un pie y ya estás santificado, ¿verdad? No, ¿a qué vienes? O, no, es que fui a la misión. Sí, pero ¿a qué fuiste a la misión? ¿En qué ánimo andabas, verdad? No es nada más ir por ir, sino es otra vez la base, que es la comunión, el sostenerte del Señor, y el Señor te va a levantar y te va a ayudar a cumplir, no te va a desamparar, ¿verdad? Y aunque venga el enemigo en persona, como aquí, pues vas a salir avante, ¿no? Y yo creo que podemos quedarnos con eso. Vamos a continuar el siguiente episodio con la segunda tentación y luego con la tercera, ¿verdad? Pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por haber seguido este capítulo. Dios les bendiga.